fue resultado de intervenciones contra impedimentos a los cambios. La industrialización ha sido sostenida en muchos países gracias a intervenciones proteccionistas del Estado, ¿no? También citamos a Galgano, ¿no?, jurista italiano, que defiende la intervención del Estado en los procesos económicos. Lo importante es determinar para qué interviene el Estado y a quién se pretende favorecer con la intervención. Así, el sentido último de la intervención ha sido, en Occidente, favorecer a la empresa privada, racionalizando el mercado, garantizando la demanda, actuando como póliza de seguros para los casos de dificultades de empresas financieras, entre otros. Un economista estadounidense, Galbraith, señaló 4 factores que, a su criterio, obligan a la intervención y la regulación pública. En primer lugar, la protección del medio ambiente. En segundo lugar, la protección de los más vulnerables dentro del aparato productivo contra los efectos adversos, de la máquina económica, así le llama. En tercer lugar, la propensión de la economía a producir y vender bienes y servicios deficientes o materialmente perjudiciales, ¿no? Ahí también se justifica intervención del Estado. Y las tendencias al interior del sistema económico que son autodestructivas para su eficaz funcionamiento, ¿no? Y ahí está la cita de Galbraith de su libro Una sociedad mejor, ¿no? Así, en el derecho administrativo económico hay una variedad muy diversa de formas de intervención del Estado en la economía. El llamado orden público económico es un título que legitima la intervención del Estado mediante autorizaciones, inspecciones, sanciones e intervenciones de empresa, la actividad administrativa de fomento de desarrollo económico mediante subvenciones, construcción de obras públicas, ahí está pues la contratación pública, finalmente sería pues una manifestación de ¿qué? De intervención del Estado en la economía, ¿no? La actividad administrativa prestacional de los servicios públicos y la gestión directa de empresas públicas en algunos casos, ¿no? Y que ha ocurrido en muchos países con experiencias muchas veces desafortunadas, ¿no? Como en el caso peruano, en el cual no precisamente las empresas públicas han sido exitosas, ¿no? Por no decir otra cosa, ¿no? Fíjense ustedes que hay un concepto que es interesante, que no se menciona mucho en el Perú, pero que en otros países sí se cita, el de orden público económico. Por ejemplo, en Chile es el concepto central para ellos. Ellos, más que de constitución económica o de derecho administrativo económico, el concepto que manejan en la doctrina chilena, en los libros, incluso a nivel jurisprudencial, es el de orden público económico. ¿Y de dónde tiene su origen este concepto? No lo han inventado los chilenos, ¿no? Y, por supuesto, lo recogen de un autor francés, Ripert, ¿no? Y luego lo desarrollan, por supuesto, cada país y su doctrina lo enriquece, le introduce un valor agregado, ¿no? Y ellos desarrollan esta idea de orden público económico. Ripert explicaba este concepto a partir de la crisis del liberalismo en materia contractual. Pero ustedes saben perfectamente que en el derecho privado se reconoce que en las normas del Código Civil la intervención por motivo de ¿qué? De orden público, ¿no? O la nulidad de determinadas manifestaciones de voluntad o actos por orden público. Y esto tiene su origen en el derecho francés. Al redactarse el Código Civil, el Estado tenía un papel político, pero no económico. Nuestras ideas han cambiado. El Estado actualmente quiere dirigir la economía. Por supuesto, actualmente, ¿a qué se refiere? A la época en que Ripert escribió este texto hace muchas décadas, ¿no? Es imposible que esa nueva concepción de la economía dirigida deje intacto el contrato que el liberalismo del siglo XIX había concebido. La concepción filosófica de la autonomía de la voluntad y la concepción económica de la libertad nos condiciona a admitir la omnipotencia del contrato. O sea, en el siglo XIX se hablaba pues de la omnipotencia del contrato. Y en el siglo XX empieza a reconocerse una intervención
del Estado, limitando la libertad contractual. El artículo 6 se limita a establecer un principio sin dar ningún medio de reconocer las leyes de orden público, y ninguna otra parte del código, está comentando el Código Civil francés, ¿no?, se encuentra una definición de este orden. Sin duda la noción parecía clara: la ley es de orden público, ¿no?, cuando interesa más directamente a la sociedad que a los particulares, ¿no? No se puede derogar por el contrato, decía Ripper, las leyes que rigen la organización del Estado, de la familia, de las profesiones reglamentadas. Tal es el orden público en el sentido político de la palabra. El contrato, expresión de las relaciones económicas entre los hombres, no puede transformar las leyes de la sociedad. Hay una primacía de lo político sobre lo económico. Bueno, llama la atención este tipo de pensamiento, ¿no?, cuando en la actualidad más escuchamos todo lo contrario, ¿no?, la primacía de lo económico, no solamente sobre los políticos, sino sobre todas las esferas de la sociedad, por lo menos para algunos pensadores, ¿no? Si se admite, por el contrario, que hay impuestos por el Estado cierto orden económico que los particulares no tienen el derecho de trastornar con sus convenciones, el artículo 6 tomará un nuevo sentido. El orden establecido por el Estado para la producción, el cambio, la distribución de las riquezas será de naturaleza económica, pero al mismo tiempo es un orden público. Tendrá necesariamente carácter obligatorio. Esa es la idea, pues, de orden público que está en su origen en el derecho francés, ¿no? No se trata ya de una primacía de lo político sobre lo económico, sino de distinguir en las relaciones económicas entre los hombres las que son queridas, impuestas por el Estado, y las que pueden ser libremente establecidas por los particulares. Hay en adelante, junto a la organización política del Estado, una organización económica, una obligación como la otra, o tan obligatoria, como la otra. Por consiguiente, existe un orden público económico. Por supuesto, ese es el origen del concepto. El concepto puede matizarse, ¿no?, modularse, ¿no?, como se ha visto en varios países, ¿no? ¿Qué es el constitucionalismo social de la definición de constitución económica? Es recién en las primeras décadas del siglo XX que se da inicio a una más amplia intervención económica del Estado. Mientras en el siglo XIX prevalecía esta idea de la omnipotencia ¿de qué? De la autonomía, de la voluntad, de la libertad contractual, en el siglo XX se da inicio a una intervención del Estado en la economía. Sea en la determinación de las condiciones de seguridad y salud, en los centros de trabajo, como gestor de empresas, en la protección del ambiente, en el uso del suelo, etc. Hasta llegar a la regulación administrativa de actividades cuya prestación es esencial para atender las necesidades vitales de la comunidad mediante la concesión de servicios públicos. Esta teoría del servicio público es consolidada por otro francés, por Duguit, ¿no?, de la Escuela Francesa de Burdeos. Fíjense esa idea de Duguit, que ahora seguramente les debe aterrorizar a muchos, ¿no?, o lo llamaría la atención. El Estado no es, como se ha pretendido hacerle y como durante algún tiempo se ha creído, que era un poder de mando, una soberanía. Es una cooperación de servicios públicos organizados. O sea, la idea de definir al Estado en base a la idea de que del servicio público, organizados y controlados por los gobernantes. Para este autor, los tres elementos esenciales del Estado son los servicios públicos, el territorio, y la nación, me parece que decía ahí. A ver, la nación, los servicios públicos y el territorio. Es en el siglo XX que este proceso, ¿cómo se llama a nivel constitucional? Se llama del constitucionalismo social, es decir, de un nuevo constitucionalismo en el cual el Estado interviene más en las relaciones económicas. Sigamos, pasemos a la otra página, por favor, ¿no? ¿Cuáles son las constituciones que dan origen a este constitucionalismo social? La Constitución mexicana de 1917, que es la primera, y la Constitución alemana de 1919, la Constitución de la llamada República de Weimar, ¿no? Ahí se cita un texto
el artículo 27 de la Constitución mexicana, ¿no?, que señala que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio corresponden originariamente a la nación, ¿no? La Constitución alemana de 1919 representa el principal o el primer aporte europeo a este constitucionalismo social. ¿Y en qué consiste este constitucionalismo social? Repito, es un constitucionalismo que reconoce, faculta a una mayor intervención del Estado en las relaciones económicas a través de disposiciones constitucionales. Y de otro lado, este constitucionalismo social reconoce derechos de los trabajadores a nivel del texto fundamental, ¿no? Y esto tiene inmediata repercusión en el Perú, casi inmediata, porque la Constitución peruana de 1920, que se da en la época del presidente Leguía, recoge varios conceptos de este constitucionalismo social, tanto de Alemania como de la Constitución mexicana. Por supuesto, fue más lírico que real, ¿no? Se reconoció pues en la Constitución, ¿no?, de 1920 una serie de derechos sociales, una mayor intervención del Estado en materia de los recursos naturales, ¿no? Se incorporó en el texto constitucional el reconocimiento, por ejemplo, de las comunidades indígenas, la protección del Estado a estas comunidades, ¿no?, etc., ¿no? El concepto de constitución económica, ¿en qué consiste? ¿Dónde aparece esta idea de constitución económica? Aparece, por lo menos en los antecedentes que se conocen más antiguos, en la doctrina alemana, 1932, ¿no? Se señala ahí que la constitución económica es la ordenación de la propiedad, del contrato, del trabajo, fíjense la importancia del trabajo en estas constituciones, de los derechos laborales, y de la forma y extensión de la intervención del Estado, tanto en la organización y técnica de la producción y la distribución. En su origen, este concepto de constitución económica, ¿no?, tuvo pues un carácter más bien socializante, ¿no? Ahora no necesariamente es así, ¿no?, pero nace, ¿por qué? Para justificar, fundamentar, habilitar a qué, al Estado a intervenir, a tener propiedad sobre los recursos naturales, a reconocer derechos laborales, a limitar la libertad de contratación, etcétera, etcétera. Aquí tenemos una cita de un autor español, Duque, referido a la Constitución española de 1978, Constitución actualmente vigente todavía en España. La Constitución económica es la parte de la nueva Constitución que se ocupa de los aspectos económicos de la vida comunitaria. Puede ser llamada Constitución económica en sentido formal, a condición de que no se entienda como la constitucionalización directa de un sistema, de un régimen económico concreto, ni mucho menos, del programa económico de un gobierno o de un partido, sino como la parte de la Constitución que contiene los derechos que legitiman la actuación de los sujetos económicos. Los derechos económicos, ahí estarían. ¿Qué derechos? Derecho de propiedad, derecho de libertad de empresa, libertad de trabajo y derecho de contratar, ¿no?, básicamente, ¿no? De un lado, derechos económicos de los individuos, derechos económicos de la sociedad, y de otro lado, poderes de qué? De intervención del Estado, ¿no?, en las relaciones económicas. Un constitucionalista argentino que mencionamos ahí da la vida, define al derecho constitucional económico como el conjunto de disposiciones de rango constitucional de ordenación de la vida económica. Desde la perspectiva del derecho administrativo se distingue un derecho constitucional económico en sentido restringido y un derecho constitucional económico en sentido amplio, entendiendo, comprendidos en el primero los preceptos de rango constitucional. Por ejemplo, el artículo, mencionamos ahí, que reconoce la libertad de empresa, y en el segundo, las normas de la realidad económica independientemente de su rango normativo.
A nivel administrativo, ¿qué ubicamos? Por ejemplo, la legislación antimonopólica, la legislación de regulación de los servicios públicos, ¿no? La regulación sobre la contratación pública también. Aquí se menciona la normativa sobre la microempresa, ¿no? A ese nivel administrativo ubicamos, por ejemplo, la legislación de contratación pública, que tiene su marco constitucional, como sabemos, en una disposición de la Constitución, ¿no? En el Perú, García Belaúnde alguna vez afirmó, comentando la ya casi olvidada Constitución del 79, adelante por favor, la Constitución económica permite diversas lecturas, tanto estrictamente conservadoras, decía él, como las que tengan claros matices progresistas. Por cierto que la Constitución no tolera, por lo menos normativamente, un régimen totalizante, absorbente, de feroz estatismo, sea de izquierdas o derechas, mucho menos un sistema comunista que significaría además la negación de las clásicas libertades, ¿no? Se refería a la Constitución de 1979, ese comentario me parece que ya no es aplicable definitivamente al texto de 1993. Por supuesto, en el momento de las preguntas ahí podemos comentar, ¿no?, cualquier idea que tengan ustedes al respecto. El Tribunal Constitucional del Perú, ¿qué ha dicho al respecto? No hay muchas sentencias importantes sobre constitución económica en realidad, pero una de ellas, por ejemplo, es la de 15 de febrero de 2005, sobre un caso de demanda de inconstitucionalidad contra la ley 26.271. Una ley que norma el derecho a pases libres y pasajes diferenciados cobrados por las empresas de transporte urbano. Bueno, ese fue el caso. Pero ¿qué dijo el tribunal y qué rescatamos de ahí, ¿no?, más allá del caso? No se trata, pues, de asumir un texto constitucional neutro a cualquier modelo económico y capaz de sustentar cualquier tipo de intervención, sino uno que dentro de los márgenes razonables de flexibilidad permita la libre configuración del legislador, tomando en cuenta las circunstancias históricas y económicas de cada periodo, y todo ello dentro de un hilo conductor de nuestro régimen económico, el cual, basado en una economía social de mercado, busque el justo equilibrio entre el principio de subsidiariedad y la solidaridad social. Nótese que esta sentencia se refiere al texto de 1993, actualmente vigente, ¿no? Está comentando el texto actualmente vigente y dice que tiene que interpretarse y aplicarse con márgenes razonables de flexibilidad, tomando en cuenta las circunstancias históricas de cada periodo, ¿no?, basado en una economía social de mercado, que sabemos que está reconocida en el texto constitucional, que busque el equilibrio entre subsidiariedad y solidaridad social, ¿no? Bueno, hay varias citas ahí, no vamos a leer todas las citas que hay en el libro, ¿no?, pero simplemente ahí las pongo ahí a la vista, pueden ustedes obviamente profundizar con la lectura, ¿no? Pasemos a otra página, por favor. Si bien, como hemos dicho, es cierto que todo Estado interviene en las relaciones económicas, bueno, eso le genera a algunas personas cierta preocupación, ¿no? Porque digo, el Estado interviene, alguien dirá, ¿por qué va a intervenir? ¿No? Como hemos dicho, nosotros consideramos que sí interviene. Esta intervención debe estar delimitada en la Constitución como garantía mínima para los ciudadanos y los agentes económicos, ya que la inclusión frondosa e indiscriminada de cláusulas constitucionales puede dar lugar a graves distorsiones sobre la materia. Entonces, ¿cuál es la tesis que se sostiene en este libro, por lo menos en este capítulo del libro, ¿no? Que así como, tratándose de la forma de gobierno del régimen político, se afirma la necesidad de un equilibrio de poderes, de un balance de poderes, ¿no es cierto?, entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial y de otros órganos constitucionales, ¿no?, como tenemos, por ejemplo, el Tribunal Constitucional. Estamos hablando de los tres poderes clásicos, ¿no?, pero obviamente hay otros órganos relevantes a nivel constitucional. Entonces se busca un equilibrio de poderes, ¿no?, porque básicamente
de eso se trata en el régimen democrático, ¿no? Puede ser que en un país tengamos un presidente súper popular que gana todas las elecciones, ¿no? Lo hemos visto en un país hermano, ¿no? Pero necesariamente, pero eso es democrático, bueno, algunos sí es democrático, por si gana todas las elecciones es democrático. El tema es si hay balance o equilibrio de poderes finalmente. Si hay una concentración del poder, todos piensan con un solo color, una sola camiseta, ¿no? Y todo se decide así y no hay equilibrio, es dudosa por lo menos llamar a ese tipo de gobierno democrático. Entonces, la idea a nivel del régimen económico también es de equilibrio de poderes y se habla en la doctrina, ¿no? Básicamente de un equilibrio entre el mercado, el Estado y la sociedad civil, ¿no? Porque no es una economía de mercado y una sociedad de mercado, no. Lo que se trata es de un equilibrio entre mercado, Estado y sociedad civil, ¿no? ¿Qué rol tiene el análisis económico del derecho, ¿no? Esto ya para aquellos que quieran profundizar, lo vamos a mencionar solamente prácticamente de paso, ¿no? Hay quienes sostienen que lo que interesa finalmente en última instancia es la eficiencia como valor superior, ¿no? Obviamente muchos economistas sostienen eso, ¿no? Y que el mercado es el instrumento de mayor eficiencia o es el instrumento más eficiente para la asignación de los recursos en una sociedad. Entonces, de alguna manera, ese análisis económico, ¿qué hace? Ese análisis económico del derecho, así llamado, lo que hace, a mi juicio, subordina el derecho en función, pues, del mercado, ¿no? Esta es la idea del análisis económico del derecho. Obviamente, ahí sí hay una contradicción con algunos principios del derecho constitucional económico. Ahora, el análisis económico del derecho surge en los Estados Unidos, como saben ustedes. Pase por favor la siguiente página, ¿no? En la Universidad de Chicago, en la Universidad de Yale, hay bastantes aportes, ahí se menciona a Guido Calabresi, en fin, aquellos que quieran ahondar en el tema, ahí tienen a las referencias bibliográficas, Posner, ¿no? Ronald Coase, ¿no? Que es citado por nuestros estudiosos del análisis económico de derecho del Perú, ¿no? Autor del problema del coste social y del teorema de Coase, adelante por favor, ¿no? Que pone el énfasis en qué? En la eficiencia como valor superior, ¿no? No en la equidad, la cohesión social, la solidaridad, no. Estamos pensando en términos estrictamente económicos de eficiencia, ¿no? Con lo cual no descartamos el análisis económico. Es un instrumento útil, pero para tener en cuenta la eficiencia en el momento de la toma de decisiones políticas. Pero ¿se puede subordinar el derecho a este análisis económico? Ahí hay un gran debate al respecto. A mi juicio no, ¿no? Pero, ¿qué más tenemos? Pasamos aquí al capítulo 11, ¿no? 11 sobre la economía social de mercado. ¿Qué es esto de la economía social de mercado? Primera cuestión. Ya la Constitución de 1979, en el artículo 115, si mal no recuerdo, decía que el régimen económico era de una economía social de mercado. La Constitución de 1993 reconoce este concepto nuevamente, economía social de mercado. ¿De dónde surge? ¿Cómo se incorpora a la Constitución del 79 y luego del 93? ¿Qué importancia tiene? Bueno, cabe mencionar que es una de las pocas constituciones que precisan un sistema económico ¿no? con nombre propio, ¿no? Así, economía social de mercado. Aquí tenemos primero una referencia a lo que es la unidad del mercado, y yo se la dejaría eso más bien para que ustedes lo profundicen. Pasemos más bien al tema de frente de la economía social de mercado. ¿Ya? Pero sobre la unidad del mercado
Antes de pasar a economía social del mercado, quizás cabría citar, ¿no?, una sentencia del Tribunal Constitucional Español, ¿no? Desde esta perspectiva de libertad de empresa, la defensa de la competencia se halla naturalmente relacionada con la necesaria unidad de la economía nacional y la exigencia que tantas veces hemos subrayado de que existe un mercado único que permita al Estado el desarrollo de su competencia constitucional, de base y coordinación de la planificación general de la actividad económica. Sin la igualdad de las condiciones básicas del ejercicio de la actividad económica no es posible alcanzar en el mercado nacional el grado de integración que su carácter unitario impone. ¿Qué quiere decir esto? Esto de la unidad del mercado, para ponerlo en términos más sencillos. Que un Estado, por ser descentralizado, no va a romper criterios unitarios ¿en qué? En su sistema económico, ¿no? Porque ahí prácticamente sería un caos, ¿no? Así como hay una idea de Estado unitario, incluso en los estados fuertemente descentralizados, tiene que haber una unidad del mercado, ¿no? Ese es un concepto que desarrolla la doctrina en un país muy descentralizado como España, ¿no? Es el caso de una sentencia del Tribunal Español, justamente para garantizar la libertad de empresa. Imagínense que en cada región o en cada departamento del país hubieran reglas diferentes para el desarrollo de la actividad empresarial privada, ¿no? Bueno, alguien diría, no, eso es un avance en descentralización. Bueno, ya la verdad que más que avance generaría graves contradicciones, ¿no? Pensemos en el tema municipal, ¿no? Que cada municipalidad establece ¿qué? Restricciones, ¿para qué? Para el desarrollo de la libertad de empresa, vía que autorizaciones, licencias, permisos, costos distintos. ¿Esto podría ser así? Bueno, no, como son autónomas las municipalidades y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, un momentito, pero el mercado, la regulación del mercado no es asunto de exclusiva, en todo caso, competencia ni municipal ni regional. Hay políticas nacionales que se tienen que aplicar y legislación nacional que se tiene que aplicar en todo el territorio. Esa es la idea que hay de unidad del mercado, más o menos. Adelante, por favor. Economía social del mercado. Este concepto, ¿dónde surge? Le debemos también a los alemanes el desarrollo de este concepto, así como el de constitución económica, el de Estado social, en gran medida también el Estado social de derecho también es un concepto de origen alemán. La economía social del mercado también es un concepto de origen alemán. ¿Cuándo se empieza a hablar de economía social del mercado? Bueno, el primer antecedente no lo tengo necesariamente, ¿cuál ha sido el primer texto? Pero lo cierto del caso es que en la República Federal Alemana de la posguerra, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, se empieza a desarrollar con fuerza el concepto de la economía social de mercado. Y esta economía social de mercado implicaba, de un lado, reconocer la libertad económica, la libertad de los agentes económicos, y de otro lado, establecer que el Estado tenía siempre que intervenir para proteger a los sectores más débiles, para afirmar el derecho a la seguridad social, y de otro lado, garantizar la libre y leal competencia. Una idea muy importante es el control a los abusos de posición dominante en el mercado, la legislación antimonopólica. Entonces, repito, afirmación de la libertad económica, derecho de la competencia, control de los abusos monopólicos, y de otro lado también la idea de seguridad social, una idea de universalización de la seguridad social. Adelante, por favor. No. Hay quienes sostienen a bien, no, que en realidad lo que interesa es el libre funcionamiento del mercado y punto, ¿no? Mientras más libertad del mercado, mejor, ¿no? Entonces sostienen que no debe haber ninguna, o en todo caso la mínima intervención del Estado, ¿no? En gran medida esto inspirado por el consenso, llamado consenso de Washington. No sé si ustedes vieron hace algunas semanas en El Comercio un artículo interesante de Hernando de Soto, ¿no?
decía Hernando de Soto. Hernando afirmaba que en el Perú, a partir del año 90, ¿no?, se inicia la aplicación de esta política del consenso de Washington, es decir, de una economía abierta de libre mercado, ¿no? Y él asocia e identifica esta política que se inicia en el Perú a partir de 1990 como, obviamente, una política que se asocia al consenso de Washington y que es la que ha llevado, según él, a el éxito económico al Perú, ¿no? Esa es la tesis que él sostiene en ese artículo publicado en El Comercio, ¿no? Antecedentes en Alemania. Había antecedentes en la escuela de Friburgo, año 1930, pero empieza a desarrollarse con más fuerza después de ¿qué? De la Segunda Guerra Mundial. Pasemos a la siguiente página, ¿no? Representantes de la economía social de mercado en Alemania, Eugen Müller-Armas, Rorke, Ludwig Erhard, entre otros, ¿no? ¿Qué sostenía más o menos esta idea? Defensa de la competencia libre y asimismo garantía de la justicia distributiva. Al mismo tiempo que el Estado crea un marco jurídico a fin de evitar en la sociedad toda clase de expansión del poder monopolista o egoísta de ciertos grupos en beneficio de otros. Fíjense que hay una idea de ¿qué? De garantizar la libre competencia y la política antimonopólica, evitar que los abusos de la posición dominante en el mercado. Una política consistente en garantizar la competencia mediante disposiciones legales, asegurar el desarrollo económico, contrarrestar las fluctuaciones coyunturales y al mismo tiempo proteger los derechos de quienes tienen una posición débil en el acontecer del mercado. Siempre los alemanes ya de décadas atrás preocupados ¿por qué? Porque el Estado proteja a los sectores más débiles de la sociedad. Eso no es parte de un discurso liberal, pues a ultranza, la verdad que no interesa la protección de los sectores más débiles, ¿no? Ni se menciona, ¿no? Y la justicia social, objetivo de los socialistas, dice, solo de este modo se realizaría, dice, la libertad de los individuos y la justicia social. En definitiva, un concepto de fuerte base y motivación ética. Esta es la idea de la economía social del mercado, defensa de la competencia y protección de los sectores más débiles de la sociedad, ¿no? Pasemos a la siguiente página, porque esto ya pueden profundizar, son una serie de citas, ¿no?, sobre economía social de mercado. Recepción en el Perú, aterricemos en el Perú, ¿no? El primer antecedente, la Constitución de 1979, que fue fruto de un consenso entre ¿quién? Entre el Partido Aprista y el Partido Popular Cristiano, ¿no?, representado en esa Constitución, en esa Asamblea Constituyente de 1978 que dio lugar a la Constitución de 1979. Se recoge en un artículo constitucional, el artículo 115. ¿Qué dice Cresalja, ¿no?, en un texto al respecto? El concepto de economía social de mercado enmarca el ejercicio de la libertad de empresa constitucionalmente reconocida y permite al Estado hacer uso de sus armas principales, como es el caso de las normas del derecho de la competencia, a lo que suma su capacidad normativa, la supervisión y la actuación de los concesionarios en el ámbito de los servicios públicos, ¿no? La supervisión de los concesionarios, el derecho administrativo y económico ahí, ¿no? Y excepcionalmente su intervención como agente económico, excepcionalmente podría intervenir, ¿no?, empresarialmente. Cuando nuestros textos constitucionales disponen que la libre iniciativa privada y libertad de empresa se ejercen en el marco de una economía social de mercado, implícitamente haciendo posible a los partidos políticos democráticos, representantes de diversas ideologías, presentar a sus electores diversos programas de política económica y social. Era un concepto en la Constitución de 1979 bastante abierto a diversas políticas económicas, ¿no? Adelante, por favor. No tiene un contenido definido y preciso, no es una definición en la Constitución que es economía social de mercado. Se trata de una cláusula abierta que ha tenido éxito entre nosotros,
todo el mundo está, o casi todo el mundo está de acuerdo con el concepto, aunque nadie lo define, ¿no? Nadie la sabe definir con precisión. Se dice en el texto, en una economía social de mercado, el rol del Estado es subsidiario en lo económico y están plenamente garantizados los derechos fundamentales a la propiedad, a la libertad de empresa y a la libertad de contratación. Tres libertades fundamentales, sin lo cual no puede haber una economía de mercado. Hablemos ya de economía de mercado simplemente. ¿Cuáles son esas tres libertades fundamentales que tiene que garantizar la Constitución? La propiedad, o el derecho a la propiedad, la libertad de empresa y la libertad de contratación. Bueno, objetivos actuales, ya un poco ya entra un discurso ahí que ustedes pueden ya leer y profundizar, ¿no? ¿Cuáles serían los objetivos? La Constitución de 1993 recoge pues también el concepto de economía social de mercado. ¿Cuál es la diferencia? Podríamos tratar esto en una conversación con ustedes. Adelante, por favor. La subsidiariedad de la iniciativa pública. Recuerden ustedes que el propio Tribunal Constitucional en una sentencia dice que el Estado tiene que ser o tiene que garantizar la subsidiariedad y la solidaridad, ¿no? Y acá una cita bien interesante de un autor de Derecho Administrativo, Derecho Público y Económico, que es Gaspar Ariño, ¿no? ¿Qué dice Ariño? Como es bien sabido, hay dos modelos o sistemas básicos de organización económica. Uno presidido por la libre iniciativa económica y libre decisión empresarial, y otro llamado dirección o planificación central. Bueno, el de planificación central prácticamente ya no existe, ¿no? Salvo pues en Corea del Norte o algún otro país, ¿no? Se refería a la época, ¿no?, del modelo soviético, ¿no?, de planificación central, presidido por las decisiones de la autoridad estatal y por la propiedad colectivizada de los medios de producción. Incluso Cuba se ha abierto en algunos aspectos a la iniciativa privada en los últimos tiempos. Estos dos modelos teóricos no se dan en estado puro en la realidad, pero sí existe un conjunto de tipos intermedios, a veces llamados de economía mixta, en los que se combinan los dos sistemas de decisión y propiedad. La opción por uno u otro sistema o por alguna de sus modalidades intermedias es importante. Lo que determina la elección de las gentes es el sistema de valores en el que cree, ese conjunto de creencias, saberes, preferencias y condiciones sociales que presidan en cada momento la vida social. Pues bien, en el orden de las ideas y valores hay dos principios esenciales aparentemente contradictorios, que han jugado siempre como polos de tensión en la configuración del orden social. Uno de ellos es el principio de libertad individual y subsidiariedad estatal. Subsidiariedad estatal, en sentido económico, ¿qué quiere decir? Que la presunción, la regla es la iniciativa privada y excepcionalmente, subsidiariamente, a falta de iniciativa privada, ¿no?, debidamente justificada, debidamente fundamentada, o por decisión política finalmente, en última instancia, la intervención estatal en la economía, por ejemplo, a través de empresas del Estado, ¿no? Y de otro lado, la solidaridad, dice. El segundo se encuentra en el Estado social. Esta idea que empieza en el siglo XX, de que el Estado no es un Estado neutro, sino un Estado que puede y que debe intervenir, ¿para qué? Para procurar una calidad de vida, un bienestar a los sectores más débiles de la sociedad. ¿No? Lo que dicen, no son contradictorios, dice. No tienen por qué ser contradictorios según Gaspar Ariño. El segundo se encuentra en el Estado social como titular colectivo de bienes y actividades económicas y como portador de prestaciones para todos, su modelo operativo. En la adecuada articulación de ambos principios, en el equilibrio entre ambos principios, en cada momento y en cada lugar, radica una de las claves del Estado moderno, ¿no? Y esto lo sostiene Gaspar Ariño, que es el autor español que más ha defendido la idea de ¿qué? De subsidiariedad del Estado en materia empresarial. Es decir, esta idea de que la regla, el principio, debe ser la libertad de empresa, la libertad de iniciativa privada, y la excepción, debidamente justificada, la actividad empresarial del Estado.
Sin embargo, recoge algunas ideas del Estado social, ¿no? Por ejemplo, esto de que sea portador de prestaciones para todos. Pero no necesariamente que este Estado social sea pues gestor de estas prestaciones. Puede ser que supervisor, regulador, ¿no? Y permitir a la iniciativa privada, a la empresa privada, que desarrolle actividad económica garantizando una idea de solidaridad social, sin descuidar a los sectores más débiles de la sociedad. Esta es la idea de la subsidiariedad que está reconocida en la Constitución de 1993. Textualmente está prevista en el texto constitucional. En el texto del 79 no había esa idea de subsidiariedad. Al contrario, en el texto del 79, si bien se afirmaba la economía social de mercado, a la vez diversas disposiciones constitucionales, sería muy extenso desarrollarlo aquí, habilitaban al Estado a crear empresas públicas, a establecer monopolios públicos, no solo empresas públicas, sino monopolios públicos, a nacionalizar y establecer servicios públicos, etcétera, etcétera. ¿Qué decimos aquí? Los límites a la libertad de empresa se encuentran en la facultad del Estado de reservarse para hacer actividades económicas. La Constitución del 79 tenía un artículo de disposición expresa, el artículo 114, si mal no recuerdo, que le facultaba al Estado a que establecer monopolios públicos, ¿no? De determinadas actividades productivas o de servicios por ley, ¿no? Y esta es la idea, se llamaba de reserva, ¿no? Reserva de actividades productivas o de servicios a favor del Estado. También decía a favor de los peruanos, ¿no? Pero en principio era a favor del Estado, ¿no? Esto fue eliminado, como ustedes saben, no existe una disposición así en la Constitución de 1993. Adelante, por favor, siguiente página. Bueno, ya esta cita de Queresalja se la dejo para que lo vean, ¿no? Decimos, si la libertad de empresa es la regla, la intervención empresarial del Estado debe ser entonces la excepción dentro de esta idea de subsidiariedad. En nuestra Constitución económica aparece con claridad que el sistema económico se asienta en el ejercicio de la libertad de empresa, no en la creación y desarrollo de empresas públicas o estatales. El artículo 60 de la Constitución reconoce en su primer párrafo un régimen de igualdad. Dice, el Estado reconoce el pluralismo económico, dice el artículo 60 de la Constitución. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad de empresa, ¿no? Pero a su vez reconoce este principio de subsidiariedad en el segundo párrafo del artículo 60. Primero empieza con el pluralismo, que estaba ya previsto en la Constitución del 79, que es un poquito más desarrollado en la Constitución del 79. Era pluralismo de qué? De la empresa autogestionaria, la empresa comunal, la empresa pública, la empresa privada, etc. En el segundo párrafo del artículo 60 de la actual Constitución se dice, solo autorizado por ley expresa, una reserva de ley, ¿no? Y la interpretación se ha entendido que es una ley del Congreso, no es un decreto legislativo ni un decreto, y menos un decreto de urgencia. El Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial directa o indirecta, ¿no? Por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional, ya sea propietario directo o indirecto, ¿no? En este sentido, la Constitución exige la satisfacción de un interés cierto y prevalente. Esa es la idea que se entiende en doctrina, ¿no? Sobre esto de alto interés público y manifiesta conveniencia nacional. En mi opinión, y la del coautor, a quien corresponde esta valoración es al Congreso de la República, ¿no? Y hacemos referencia al crecimiento de las empresas públicas durante la década del 70, especialmente durante el gobierno llamado revolucionario de la Fuerza Armada. Hay unos datos ahí sobre que el Estado fue pues propietario de empresas en todo tipo de actividades llamadas industria básica, ¿no? Y que este crecimiento de la actividad empresarial del Estado finalmente terminó pues en un colapso económico del país, ¿no? Y se mencionan cifras, ¿no?
y datos durante el gobierno de Belaúnde y el primer gobierno de Alan García, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, eso ya es para aquellos que quieren profundizar en estadísticas al respecto, ¿no? ¿Qué dice el Tribunal Constitucional? Aquí hay una sentencia del Tribunal Constitucional sobre la intervención del Estado, en el caso llamado así Roberto Nesta, ¿no? ¿De qué es este caso Roberto Nesta? Fue una acción, ¿sí?, de inconstitucionalidad, ¿no? Expediente 008-2003, ¿no?, contra un artículo de un decreto de urgencia. Bueno, en esta sentencia el tribunal señala: la labor del cuerpo político en el contexto de un Estado social y democrático de derecho no puede estar asociada a la idea de que tenga por regla incidir en la esfera de libertad de los agentes económicos. Su intervención en lo que al funcionamiento de regular el mercado se refiere debe configurarse como excepcional, y es que toda regulación estatal debe justificarse por la presencia de una falla del mercado, es decir, por una situación en la que el libre juego de la oferta y la demanda y el régimen de libre competencia impiden alcanzar una asignación eficiente de los recursos. De leerse esta declaración de modo aislado, parecería que el supremo intérprete de la Constitución, nos referimos al Tribunal Constitucional, asume un sesgo liberal. No es así. En el fundamento 35 de la misma sentencia sostiene: si bien el principio de subsidiariedad al que debe atenerse el accionar del Estado y el respeto al contenido esencial de las libertades económicas, libertad de empresa, derecho de propiedad, libertad de contratación y libertad contractual, contribuyen básicamente límites al poder del Estado, al poder estatal, la Constitución reserva al Estado respecto del mercado una función supervisora, correctiva o reguladora, ¿no? En consecuencia de que, así como existe consenso en torno a las garantías que deben ser instauradas para preservar un ámbito amplio de libertad para la actuación de los individuos en el mercado, existe también la certeza de que debe existir un Estado que, aunque subsidiario en la sustancia, mantenga una función garantizadora y heterocompositiva. Ya se pone ya complicado ya con sus conceptos, citando ahí a un autor, a Pedro de Vega, un autor español, en el libro Neoliberalismo y Estado, ¿no? Sobre regulación económica, ¿qué podríamos mencionar sobre regulación económica? El Estado moderno es conducido y la sociedad es ordenada por normas que son la expresión jurídica de valores y fines políticos, las mismas que garantizan y regulan los derechos individuales o sociales, los públicos y los privados. En este sentido es que puede afirmarse que la actividad estatal es jurídica y que la administración, como ejecutante de unas políticas enmarcadas en normas jurídicas, en leyes, puede actuar ejerciendo una atribución que puede estar reglada si se trata de una conducta predeterminada por la norma, o puede hacerlo en forma discrecional cuando tenga libertad para elegir el curso de acción o la manera de ejecución. ¿Y cuál es el objeto de la regulación? Ahí se citan a varios autores. Me gusta esta cita de Mitnick, ¿no? Encuentra que el elemento central de la regulación es una interferencia, dice, es decir, una desviación de lo que ocurría de otra manera. Y dicha interferencia, ¿de quién? Del Estado, ¿no? Obviamente, puede dañar el desempeño de una actividad, ¿ah? Puede dañar o puede mejorar. La interferencia puede ser intencional y directa, puede ser también lateral. Externalidad en el lenguaje económico. Pero en ambos casos tiene como efecto el de restringir la elección del agente económico de cómo realizar su actividad. La restricción intencional proviene de una entidad generalmente estatal que no es parte directa en la actividad, y el regulado es usualmente un agente económico privado. El propósito, el fin, el objetivo de esta interferencia es la intención del regulador en que él o los regulados alcancen una meta para lo cual estarían bajo vigilancia con respecto a una regla o estándar que responde al interés público, ¿no? Esta idea de regulación es lo que fundamenta el accionar de los organismos que tenemos reguladores de, por ejemplo, servicios públicos en el derecho administrativo.
No es un concepto que está en la Constitución, pero que sí es una de las bases de que en parte de nuestro derecho administrativo y económico, y tiene pues un origen anglosajón esta idea de la regulación económica. Bueno, hasta ahí lo dejamos, esta primera parte, y me parece que podemos abrir un espacio para las preguntas sobre esta primera parte de la exposición, o comentarios, más que preguntas, de repente inquietudes, no necesariamente lo que se ha expuesto, pero que tenga alguna relación, algún comentario al respecto sobre el tema. ¿Sobre el marco constitucional o no hay preguntas? ¿Alguna pregunta sobre economía social de mercado, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia que se encuentran entre economía social de mercado en el texto de 1979 y en el texto de 1993? No he presentado un cuadro comparativo, pero si bien en ambas constituciones se habla de qué, del mismo concepto, una en el artículo 115 de la Constitución del 79 y el artículo 58 de la Constitución del 93, si analizamos las disposiciones constitucionales, tenemos en el caso de la norma de 1979, la norma suprema de 1979, un Estado que, si bien reconocía el derecho de propiedad, reconocía la libertad de empresa, reconocía la libertad de contratar, también estaban presentes disposiciones constitucionales que facultaban a una amplia intervención del Estado en las relaciones económicas. Y no en los términos de regulación, como estamos viendo acá, que es la regulación, por ejemplo, de los servicios públicos, sino en términos de qué, de poder crear empresas del Estado, intervenir la actividad económica de las empresas privadas, establecer determinados controles, por ejemplo, de precios. Existía la idea de emergencia económica, por el cual el Estado podía intervenir en la gestión de las empresas privadas, ¿no? Y la posibilidad incluso de que el Estado podía reservarse actividades productivas o servicios, reservarse toda una actividad, declarada que de repente podía declarar la cerveza de servicio público. Estamos poniendo un ejemplo pues extremo, ¿no? Por ley, ¿no? Entonces, ¿y qué implicaba esto? Bueno, podía implicar incluso que se crease una empresa del Estado monopólica que explotara, gestionar este servicio, ¿no? Podía llegarse hasta ese extremo. Esto dentro de la Constitución de 1979. En esta Constitución de 1993 tenemos un Estado más acotado, más restringido en el campo económico, ¿no? Más bien, que se afirma, por ejemplo, una libertad de contratar que no tiene límites, como vamos a ver prácticamente, ¿no? Estamos regresando en buena cuenta a la omnipotencia del contrato. La idea de que, correcta del principio de subsidiariedad, correcta, me parece correcta, que según Ariño debe complementarse o equilibrarse ¿con qué? Con el principio de solidaridad, tal como lo recoge también la doctrina del Tribunal Constitucional, y la afirmación de derechos constitucionales en materia económica. El derecho de propiedad, hay mayores garantías, como vamos a ver aquí, al derecho de propiedad, en el sentido, por ejemplo, que una expropiación tiene que realizarse por ley necesariamente, para cada caso concreto. Mientras que en la Constitución de 1979 las expropiaciones no eran por ley singular, sino había una ley general de expropiación, y en el marco de la ley general de expropiación se podía expropiar mediante resoluciones administrativas. En suma, la Constitución del 93 refuerza las garantías a la libertad de contratar, al derecho de propiedad, a la libertad de empresa,
y restringe la facultad del Estado. No hay emergencias económicas, no se prevé esta figura, como en el caso de la Constitución del 79. No hay la posibilidad de reservas o de monopolios públicos, ¿no? Se elimina el concepto de función social de la propiedad. Bueno, se elimina del texto constitucional, pero sin embargo este concepto también está reconocido, por ejemplo, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual es signatario el Perú, de manera tal que ese concepto puede considerarse que se mantiene vigente, ¿no? Y ambas constituciones, sin embargo, afirman que el sistema económico que las inspira o que rige en el Perú, en la República del Perú, es el de la economía social de mercado, que, como hemos señalado, tiene sus antecedentes en Alemania, primero en los años 30 y luego, después de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, se expande como una doctrina, ¿no?, que aceptan en consenso los alemanes, aun cuando no está reconocido en su constitución. Textualmente en la Constitución alemana, en la Ley Fundamental de Bonn, no hay un artículo que diga, no existe un artículo constitucional que diga el sistema económico de la República Federal Alemana es el de la economía social de mercado. No, lo que hay es una interpretación al respecto, interpretación de la doctrina, interpretación jurisprudencial, en el sentido de que la Constitución alemana también protege ¿qué? El derecho de propiedad, la libertad de contratar, la libertad de empresa, y de otro lado reconoce, habilita al Estado a tomar medidas de intervención para garantizar que la tutela del interés público, del interés general de la sociedad, por ejemplo en materia ambiental, en materia de defensa de la competencia, en materia de ¿qué? De defensa del consumidor, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta aquí entonces hacemos pues un breve break, ¿no? De, no sé, creo que es un cuarto de hora para seguir con la segunda parte de la exposición. Sí.